El Señor le bendiga, hermanos. Es un contentamiento volver a vernos, y solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es por los méritos que tenemos, porque si nos ponen en una balanza vamos a estar faltos. Y vamos a agradecerle a través de la oración. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar, hermanos. Señor, mis hermanos y mis hermanas y yo estamos aquí de pie, con nuestros rostros inclinados, reconociendo de dónde hemos sido tomados, Señor, y para pedirte que nos perdones. Señor, siempre estamos fallando, ya sea de pensamiento, de palabra o de obra, pero aquí estamos, Señor, reconociendo que somos insuficientes y que necesitamos que usted nos ayude en esta noche. Señor, perdónanos si dejamos que la presión de este mundo nos haga olvidar quiénes somos. Muchas veces, Señor, andamos como que hemos perdido la mente, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso. Andamos todos miedosos, temerosos y con muchas dudas. Perdónanos, Señor. Usted quiere hombres y damas valientes y con un rostro de contentamiento, de gozo, de paz. Es una señal que tenemos confianza en usted. En esta noche, Señor, haz que todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades se hayan quedado afuera, y solamente entremos aquí y estemos con nuestra mente preparada, Señor, para recibir la semilla de tu palabra. Gracias, Señor. Si hay hermanos en camino, apresure sus pasos, Señor, y tome control de toda situación. Le pedimos todo este favor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Podría saludar a su hermano que está a su costado? Dígale: Dios le bendiga. Tomen sus lugares, hermanos. Por una senda estrecha andaba yo, y hallé a un extraño vi la carga que llevaba. Me mostró, era una cruz que conocí. Ven, trae tu cruz y sígueme. Oh,
Oh bondad tan infinita. Por esa bondad estamos acá, hermanos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren mis pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para mí. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren mis pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para mí. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Amén. Si fueran tan amables de ponerse de pie, hermanos, vamos a entrar a la parte principal, que es escuchar la palabra del Señor. Vamos a entonar Renuévame. Cada vez que fallo le digo eso: renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Aleluya al Señor. Aprovechando, hermanos preciosos que se encuentran de pie, les ruego que me acompañen abriendo sus escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, veremos el verso 1. ¿Lo tienen, hermanos? Gracias al Señor. Qué hermoso es el sonido de las hojas de la Biblia. La tecnología ha avanzado, pero no hay nada como las hojas de la Biblia. Dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu divina presencia con estas palabras de oración, reconociendo, Señor, que necesitamos de tu misericordia. Ayúdanos, Padre, esta es la parte principal del servicio, no por el orador, sino por ti, Señor, que eres el predicador. Te ruego, Señor, que pongas un carbón encendido en mis labios y quites toda inmundicia, todo pecado, y si tú quieres puedes usarme como un instrumento tuyo, Padre. Permite, Señor, que tu palabra se abra para mí y para mis hermanos, y así encontrar nuestra posición en Cristo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, así te lo pido. Amén. ¿Cómo nos saluda a su hermano antes de tomar su lugar, por favor? Pueden tomar sus lugares, preciosos hermanos. Como siempre, es para nosotros un placer y un privilegio poder saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Me siento muy feliz y muy contento de estar una vez más en la casa del Señor junto con ustedes. Gracias por venir, gracias por no quedarse en casa, gracias por invertir, hermanos. Por inspiración de Dios voy a estar hablando acerca de este punto hoy, el domingo en la mañana y en la tarde. Y es para mí muy importante que cada uno de ustedes pueda reconocer su posición en el cuerpo de Cristo. Para esto, yo debo de encomendarme al Señor para poder enseñarles, y no es fácil enseñar. Dice el hermano Branham que la predicación nos eleva, pero la enseñanza nos establece. Hablando de enseñanza, el hermano Branham nos enseña que Josué es
paralelo al libro de Efesios. ¿Y quién fue Josué? Fue el hombre que Dios usó para colocar a los hijos de Israel en su patria natural. Pero Efesios nos coloca a nosotros en nuestra posición en Cristo Jesús. Creo que ese era uno de los motivos principales que movieron el ministerio del hermano Branham: llevar a la iglesia a su posición. Todos nosotros necesitamos tener posición, estabilidad, fundamentos, raíces profundas. Pero ahora estamos hablando de posición en la palabra. Amén, hermanos. Dice que la predicación es maravillosa, pero la enseñanza va más allá que eso y nos coloca posicionalmente. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo Jesús? Qué difícil. Podemos demorar una vida entera y posible nunca llegar a saber, pero la novia va a reconocer su posición en la palabra. Dios a nosotros nos ha enviado a esta tierra como embajadores. Y dice el hermano Branham que todo el poder del cielo y de los ángeles nos están respaldando. Pero no lo sabemos, porque no estamos encontrando nuestra posición en Cristo. Amén, hermanos. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del siervo. El apóstol Pablo aquí nos está colocando un ejemplo natural para tratar de introducirnos a una esfera espiritual. El título de este sermón es El niño. ¿Qué es un niño? Es un ser humano que no ha llegado a la pubertad. Es un ser humano que no ha completado su desarrollo. Ahora, todos nosotros creemos que somos los hijos de Dios. Amén, hermanos. ¿Desde cuándo somos sus hijos? Dice la Biblia que Él nos predestinó. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dice, a los que conoció, a ellos llamó. Amén. Y a ellos predestinó. ¿Dónde nos conoció Dios? En su mente. En su mente Él sabía quién iba a ser su hijo y nos predestinó. Aprendí lo que mi madre me enseñó cuando era niño. Me dijo: tú eres salvo por la clase de discernimiento que tengas de lo que oyes y de lo que ves. Amén, hermanos. Nuestro destino eterno depende de la clase de discernimiento que tengamos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué vio Dios antes del principio? Vio nuestra respuesta, vio nuestra reacción, vio nuestra actitud frente a la palabra del Señor, porque Él todo lo sabe. Amén, hermanos. Pero estábamos en los pensamientos de Dios. Y un día ese pensamiento se expresó y vinimos a manifestación. Y vinimos aquí desmemoriados. Puedo decir con mucho respeto que aún en las iglesias de Malaquías 4:5 hay una gran cantidad de creyentes con amnesia, desmemoriados, que todavía no saben quiénes son. Mientras nosotros no sepamos quién somos, el diablo va a estar jugando siempre con nosotros como un gato juega con un pericote. Amén, hermanos. El hermano Branham nos cuenta una parábola acerca de un gato que estaba persiguiendo un pequeño ratón, y dice: ese ratón no tenía dónde esconderse y lo único que encontró fue una botella de vino tirada en el camino, y el pericote se metió dentro de la botella. Y dice que dentro de la botella quedaba residuos de vino. Y el ratoncito no pudo menos que empaparse de ese vino, y de repente, dice, de repente este ratoncito
salió de la botella y dijo, ¿dónde está ese lindo gatito? Entonces, ¿qué es lo que pasó con este ratoncito? Se estimuló con el mosto del vino. ¿Y dónde está el verdadero estímulo? El hermano Branham dice que el avivamiento ya terminó. Podemos cantar aquí hasta que la gente se desmaye, pero no necesariamente será el avivamiento correcto. ¿Saben ustedes dónde está el avivamiento correcto? En la revelación de la palabra del Señor. ¿Y cómo viene la revelación? Por el oír de su palabra. Y cuando esa palabra baja a nuestro corazón, se convierte en un estímulo, en un avivamiento, en una agitación dentro de nosotros. Y dice el profeta que cuando ese avivamiento se produce, dice, no hay más Espíritu Santo que el que antes había. Es la misma cantidad de espíritu que teníamos, solo que en movimiento. Y cuando ese Espíritu Santo se empieza a mover, ¿qué es lo que hace? Dice, empieza a tirar la basura de adentro para afuera. Nos empieza a quitar los miedos. Amén, hermanos. Nos empieza a quitar esas cosas negativas, ese mal carácter, esa memoria contaminada, esa conciencia saturada. Empieza a limpiarnos porque Dios actúa de adentro para afuera. Amén, hermanos. Entonces, un niño en un sentido más amplio es una persona que no ha alcanzado su plena madurez. Ahora todos queremos ser hijos. Amén, hermanos. ¿Quién no quiere ser hijo? Todos nosotros queremos ser hijos de Dios. Amén, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el primer capítulo y el primer versículo, se dirige a la iglesia del Señor con estas palabras. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo no está dirigiendo esta carta a los incircuncisos. Pablo no está dirigiendo esta carta a los incrédulos. Él está escribiendo esta carta a los santos y fieles en Cristo Jesús. Amén, hermanos. En otras palabras, el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a los ya nacidos de nuevo. Amén, hermanos. Entonces surge la pregunta: ¿cómo hago para nacer de nuevo? Hemos aprendido a través de este mensaje que todo buen principio tendrá un buen final. Ese debería ser un pensamiento que nos lleve a reflexión en todas las cosas que hagamos. Todo lo que empieza bien, termina bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? La explicación es muy sencilla. Creo que la hemos hablado hasta saciarnos, pero no está de más volver a repetir. Lo natural es un tipo perfecto de lo espiritual. El apóstol Pablo nos dijo, la misma naturaleza nos enseña. Para que haya un nacimiento, se tienen que unir dos polos, un positivo y un negativo, un masculino y un femenino. Amén, hermanos. Amén. Dos personas enamoradas, llenas de pasión, con tanta fuerza que sienten que si están separados, se van a morir. El hermano Branham da una clave cuando trata relaciones de parejas jóvenes. Le pregunta al joven, ¿puedes vivir sin ella? No. Le pregunta a la señorita, ¿puedes vivir sin él? No. Entonces cásense. Esa es la señal. Pero si puede vivir sin ella o puede vivir sin él, por favor, no se case. Amén, hermanos.
Los hijos de Dios nacen protegidos por el marco de la palabra. Les he contado a ustedes que en una ocasión fui a sacar la partida de nacimiento de mi padre, hasta Jesús María. Y cuando leí la partida de mi padre empecé a llorar. Me llené de molestia contra mi abuelo porque decía Roberto Escabarrosi Salazar, hijo ilegítimo. Fue un dolor. No hubiera querido ver esa partida, pero busqué al hermano de mi padre, al mayor, y le presenté el reclamo. ¿Qué clase de padre han tenido ustedes? Y me dijo, no, hijo, era buen padre, solo que nunca se casó con nuestra madre. Vivimos en un tiempo en que el hombre ya no cree en el matrimonio. Ahora cree en sociedades libres. Basta con mi palabra. No necesitamos firmar, no necesitamos comprometernos, no necesitamos esposarnos. Pero cuando una pareja tiene hijos conviviendo, ese niño nace desprotegido. Pero cuando los hijos nacen en un matrimonio legal, le están dando a esa criatura legitimidad. Amén. Entonces Dios, si es correcto, Él no va a tener hijos ilegítimos. Usted nunca podrá esperar de Dios que Él tenga un hijo fuera del matrimonio. Para que los hijos vengan espiritualmente hablando, tiene que haber un matrimonio, una unión, dos seres que voluntariamente unen sus vidas. Entonces, dentro de ese marco legal, nacen los hijos. Hoy atendí algunas preguntas de ministros del extranjero que estaban con los jóvenes y me hablaban acerca de las relaciones antes del matrimonio. Una de las preguntas que me hicieron es: ¿puede un joven antes de casarse caminar de la mano con la señorita o besarse? El hermano Manolo escuchaba la respuesta porque estábamos en su auto. Y le decía: no, hermano, el primer beso es en el altar. Dice, el primer beso le pertenece a la casa del Señor. ¿En qué momento la pareja se da el primer beso? Cuando el sacerdote, el pastor, el ministro, el que oficia la ceremonia, dice, puede usted besar a la novia. Amén, hermanos. Entonces nosotros no podemos esperar espiritualmente una relación extramatrimonial o fuera del matrimonio con Dios. Dios es correcto. Amén, hermanos. Nosotros como hombres de Dios debemos ser fieles protectores de la palabra del Señor. Debemos ser los querubines. Si hay algo que debemos de proteger con nuestra propia vida, debe de ser la palabra del Señor. Si podemos llegar a esa posición, nada se interpondrá entre Jesucristo y nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿qué me apartará del amor que tengo por la palabra? Porque ¿quién es Cristo? Cristo es la palabra. Y Pablo estaba tan enamorado de la palabra que dijo, ¿quién me apartará? ¿Cuchillo? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Necesidad? ¿Qué me apartará? Cuando hay amor, todo se supera. Amén, hermanos. A veces pensamos que una relación con Cristo es un jardín de flores, pero no es así. Únase a Cristo y empiezan los dolores. Solo que con Cristo todo lo podremos. Amén, hermanos. El apóstol Pablo en 1 Corintios
capítulo 12, nos dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El apóstol Pablo aquí está tipificando a Cristo como un cuerpo de muchos miembros, miembros diferentes del cuerpo de Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Miren lo que la palabra del Señor aquí nos está enseñando. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. Para ser miembros de la familia de Cristo, no es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con cumplir con todas las demandas. No es suficiente con ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen predicador. No es suficiente ser desprendido y compadecerse de las necesidades de la gente. Todo eso está bien. Pero para ser miembros o hijos de la familia de Cristo, se necesita nacer en esa familia. ¿Cuántos quieren ser miembros del cuerpo de Cristo? Solo a través del nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo, que nos coloca dentro de la familia. El tema de este sermón es el niño. Y dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere o en nada se diferencia del siervo. Todos sabemos que nosotros los gentiles somos hijos y que los judíos son los siervos. ¿Cuántos saben que los judíos nos van a servir en el milenio? ¿Amén o no amén? Ellos nos van a servir porque el mayor servirá al menor. Y nosotros somos hijos, pero ellos son siervos. Y dice la Biblia que mientras el heredero, cuando usted es un heredero, cuando nace, cuando usted nace, usted es heredero. Pero mientras el heredero es un niño, no tiene diferencia con el siervo, con el esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos aprendido. Los judíos van a pasar tribulación. Amén o no amén. Y si el heredero, nosotros, si no crecemos y si no llegamos a la medida del hombre de la edad, pasaremos también tribulación. Y dice el hermano Branham que este fue el error de los pentecostales, que creyeron que la meta era ser hijos y no se dieron cuenta que era el fin de un proceso, sí señor, pero era el nacimiento de otra carrera más larga. ¿Y cuál era esta carrera? El crecimiento y el desarrollo. Entonces, el título de la escuela dominical el domingo, y espero que oren por mí, será adopción. Se entiende como adopción a la filiación adoptiva. Este es un acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco. ¿Qué es la adopción? Un acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de tal forma que se establece entre ellas una relación de paternidad o maternidad. Eso es lo que se entiende
jurídicamente hablando. Adopción es tomar a alguien como hijo, a una persona con la cual no tiene relación natural. La palabra griega traducida adopción como hijos es un tecnicismo legal que significa literalmente colocación de un hijo. Y esto me impresiona porque no es un diccionario religioso, es Wikipedia. Adopción, colocación como hijo. Entonces la Biblia es un libro oriental. Amén, hermanos. Nosotros somos occidentales. Entendemos de una manera diferente el término adopción. Pero en la cultura judía, cuando nacía un hijo, no era suficiente para el padre. Dice que él colocaba a ese hijo debajo de tutores y curadores. Y dice que no eran cualquier clase de tutores. Él escogía lo mejor que él podía encontrar. Y al estar ese hombre tan ocupado en atender sus campos, en atender sus ganados, dice, él escogía el mejor tutor y el mejor curador y establecía un tiempo señalado. Abraham, el padre de la fe, no podía traer hijos y él llegó a pensar que su siervo, el esclavo, le iba a heredar. Pero no sucedió eso, sino que Dios lo visitó y él a los 99 años tuvo un hijo. Amén, hermanos. Entonces no le iba a heredar el esclavo, le iba a heredar un hijo, no un niño. Amén, hermanos. En esta noche voy a tratar de colocar fundamento leyendo el mensaje. Y espero que se nos abra un panorama para mirar en qué parte del camino estamos. Si esta es una carrera que hemos empezado, ¿en qué parte del camino estamos? ¿Dónde empieza la carrera de la vida? No empieza cuando el niño nace, porque no puede haber nacimiento si primero no hay concepción. Para que haya un nacimiento, primero tuvo que haber concepción. Y después de la concepción, hubo crecimiento y desarrollo dentro del feto. Durante 9 meses, una célula de sangre unida a un óvulo empezaron a traer el milagro de la vida. ¿Dónde empieza la carrera de la vida? El día de la concepción. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Fe es creer. ¿Amén o no amén? Todo empieza por creer. El milagro de la vida empieza cuando usted cree. Concepción. Yo a veces me siento muy reducido cuando hablo frente a un letrado como el hermano Carlos Vieverash, porque él es un diccionario de 2 pies y me estimula mucho cómo es él. Pero aprendí que la palabra concepción significa aceptar en la mente un pensamiento o una idea. El diccionario dice que concepción es aceptar en la mente un pensamiento o una idea. ¡Qué increíble! Porque Dios está interesado en nuestra mente y el diablo también. Porque los dos tienen deseos de formarse. Los dos tienen deseos de reproducirse. Pero no pueden hacerlo. Necesitan de un vientre. Necesitan de la mente.
necesitan que haya la concepción, una aceptación. Entonces, ¿cómo empieza el milagro de la vida espiritual? Aceptando en su mente la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Hermanos, una de las preguntas que hoy me hicieron fue muy sencilla. Hermanos Cabarrossi, ¿es difícil salvarse? No, salvarse es una cosa sencilla. Aunque estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna, pero salvarse no es difícil, solo es cuestión de decisión. Nadie decide por usted. Dice la Biblia: toma el libro que está en mi mano y cómetelo. Usted tiene que tomar el libro. Usted tiene que comer del libro. Usted tiene que saborear el libro. Usted tiene que poner de su parte, porque Dios no va a hacer nada que nosotros podamos hacer. Lo que yo puedo hacer, Dios no lo hará jamás. Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo empieza el milagro de la vida? Con la concepción. Dos seres que se unen. Producto de esa unión, el milagro de la concepción. Y de allí, el periodo del embarazo. Cuidados. Amén o no amén, hermanos. Prohibiciones. Caminar delicado. Alimento adecuado. Chequeos constantes. Visitas periódicas al médico. Alimentación correcta. Amén, hermanos. Porque ahora están cuidando una vida. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Desde que nace o antes? Yo recuerdo haber visto a mi hijo Jorge moverse en el vientre de mi madre, de mi esposa, por muchos meses. Estaba dentro de ella y se movía. Yo todavía recuerdo cuando yo levantaba la voz, se movía mi niño. Si yo reía, se movía. Si peleaba con Magali, se movía. Yo no sabía, por ignorancia, que yo estaba afectando a mi criatura. Aquí hay jóvenes, un día posible formen su hogar. Me gustaría que cuando eso suceda, ustedes formen el ambiente correcto, la música correcta, el tono de voz adecuado, para darle a esa criatura que se está formando la atmósfera correcta que afectará su espíritu por el resto de su vida. A veces nosotros pensamos o deseamos que el niño nazca para brindarle cuidados, cuando debemos de brindarle esos cuidados durante el embarazo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos en lo espiritual la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos visita y nos encontramos que estamos embarazados, no del pastor, no del apóstol, no del evangelista, no del maestro, sino de Jesucristo. Hay una vida que se va formando en nuestro interior y debemos de cuidar esa vida. Debemos de alimentar esa vida. Debemos de proteger esa vida. Debemos de tener un caminar delicado, porque hay una nueva criatura que se está formando dentro de nosotros. Conocí el Evangelio el año 1978 por la gracia de Jesucristo. Pero nací de nuevo el 12 de octubre del año 2003. Y la pregunta es, ¿por qué me demoré 25 años? Lo que acabo de descubrir, que yo tuve muchos abortos. Tuve muchos abortos por no saber cuidar al niño que se formaba en mí.
Si una mujer no se cuida, ¿puede abortar, hermanos? Hermana Donita, ¿puede abortar una dama si no se cuida? Puede abortar. Si no pasa algo fuera de lo normal, ella puede volver a concebir. Entonces, al mirarme a mí, la respuesta que he encontrado es que cuando uno invita a Dios, Dios viene. Yo siempre he sido, por la gracia de Dios, un creyente de la palabra. Mi mamá sabe eso. Desde el primer día, creyente. No tienes que decirme, no tienes que recordarme, no tienes que empujarme, no debes de decirme levántate, vamos a la iglesia. No, jamás necesité eso. Por la gracia de Dios, soy creyente. Me enamoré de la palabra, del mensaje. Hasta ahora estoy enamorado. Pero no me cuidaba. Me embarazaba, no me cuidaba. Entonces, ¿qué es lo que provocamos? Un aborto. Se nos va la vida. Un enfriamiento. Dice, escuché, si no me equivoco, al hermano Bernabé decir que cuando una persona aborta, está entre la vida o la muerte. Ahora le doy gracias a Dios que mi matriz no se haya malogrado. Porque sé de algunos casos de mujeres que abortaron y que murió su matriz. Yo creo que es la gracia de Jesucristo que nuestra matriz todavía sea fértil. Hay mujeres que salen embarazadas y al mes, a los 2 meses están abortando porque tienen matriz débil. Amén o no amén, hermanos. Recuerdo a mi madre, 5 de la mañana estaba trapeando aquí el patio. Y me dijo, Jorge, me levanté así, ve y hay una obstetriz acá a 3 cuadras. Estaba barriendo, hermano, ni gritó. Mi madre no gritó cuando nacieron sus hijos. No sé si en el hospital, pero aquí no la escuché. Pero no todas tienen esa estructura. Sé de personas que se embarazan y están 6 meses echadas para no perder el bebé porque tienen amenaza de aborto. Nosotros debemos de conocer la constitución de nuestro cuerpo. Debemos saber qué podemos y qué no podemos, qué nos afecta o qué no nos afecta. Mucho más si queremos darle un hijo a Dios, porque Dios quiere un hijo. Pero para que Dios traiga un hijo, se necesita el masculino, el que tiene la vida, y el receptor o la receptora, que somos nosotros los femeninos. ¿Amén o no amén? Dice el hermano Branham que Dios jamás rechaza una invitación. No importa dónde esté usted, si usted lo invita, él baja. Hubo un capitán de la policía que llamó al hermano Branham. Estaba avergonzado, quería recibir el Espíritu Santo y le dijo, lléveme a la iglesia. No, usted puede recibirlo aquí. Aquí donde estoy, sí. ¿Dónde está usted? A Job lo visitó en la panza de una ballena. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando nosotros invitamos a Dios, Dios baja. Hoy puse la alarma muy temprano y ni bien abrí mis ojos, levanté mis manos y empecé a cantar en voz alta. No sé si mi madre me escuchó. Empecé a enamorarlo, como hace mucho tiempo no lo hago. Aquí estoy, Señor. Mi corazón te doy. Empecé a enamorarlo y quería gritar. No sé, hermanos, me he sentido, disculpen, me sentí estúpido. ¿Cómo es posible que el hombre pueda vivir alejado de su creador? ¿Cómo es posible? Qué cosa más maravillosa adorar a Jesucristo. Cuando llegué a la casa ayer de Santa Clara, mi esposa estaba durmiendo con mi hija. Estaba un poquito delicada y la estaba cuidando. No me molesté. Entré al cuarto y me quise molestar, porque yo quiero ver ahí a mi sirena. Pero pensé y le dije a Dios, quiere decir que quieres estar a solas conmigo. Y empecé a escuchar cintas a la 1:30 de la mañana orando por hermanos del extranjero, a las 2 de la mañana respondiendo oraciones, a las 5 de la mañana doblando a mis rodillas por otras oraciones. Y empecé a llorar y le pedí perdón a Jesucristo
por haberlo excluido de mi vida. Le pedí perdón a nuestro Padre Celestial por no presentarle mis proyectos, mis planes, por no darle la oportunidad que me sugiera algo o que me diga algo. Le dije entre lágrimas: perdóname, te lo ruego, perdóname. Hermanos, inviten a Dios. Donde usted esté, Él jamás rechaza una invitación. Hubo un fariseo invitó a Jesús a su fiesta para tentarlo. Y Jesús, caballero, no rechazó la invitación. Si a un fariseo que lo iba a tentar lo honró, ¿cuánto más a nosotros? Amén, hermanos. Es que, hermano, usted cree que Jesús venga. Yo soy pecador, también lo soy yo. Pero hemos escuchado lo que el hermano Branham dice: ponga a Jesucristo entre usted y su pecado. No importa qué pecado sea, ponga a Jesucristo al medio. Y eso lo concluye todo. Entonces yo invité a Jesús en la mañana a la alcoba y me levanté cantando. Y cuando me levanté no miré a mi esposa molesto: ¿por qué no dormiste conmigo? Creo que la miré con tanto amor que vino y me abrazó. Y empecé a abrazarla, a acariciar su espalda. La empecé a mirar como un alma. Y Dios me habló: necesita amor. Pero no hubiera llegado a ese punto si no hubiera entendido que yo necesito de Dios, que nosotros necesitamos de Dios. Y la única manera que Dios venga es que nosotros lo invitemos. No es suficiente con leer la Biblia. La Escritura dice: la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Entonces leemos, oramos, escuchamos una cinta. ¿Es bueno? Sí, Señor. Pero el hermano Branham dice: conocer la Biblia no es vida. Conocer a Jesucristo, eso es vida. Amén o no amén. Yo conozco la Biblia, hermano Branham. Y el hermano Branham responde: yo conozco al autor de la Biblia. Hay una grande diferencia. Entonces llenémonos de Dios. Y después busquemos un lugar aparte y llamémoslo. Invitémoslo. Si levantamos nuestras manos e invocamos a nuestro Dios, va a bajar. Hermanos, si yo quisiera, podría invitar en este instante al diablo y ustedes podrían salir corriendo. Pero no voy a hacer eso. Invito a Jesucristo para que baje y descienda. Todo depende de la atmósfera que nosotros creemos. Amén o no amén. ¿Qué hablamos en nuestra casa? ¿Cuál es nuestro tema de conversación? ¿Cuáles son los programas que miramos? Cuando entramos al celular y al tablet, ¿a dónde recurrimos? Sin darnos cuenta, nosotros generamos atmósferas incorrectas. Podemos colocar una buena música, podemos mirar una buena película, o podemos buscar películas terroríficas. Al rato no podemos dormir. Hermano Escabarrosi, ore por mí, tengo pánico. Dime lo que comes, te diré quién eres. Amén, hermanos. Entonces invitemos a Jesús. Aprendí del hermano Carlos Castro cuando era niño. Dice que habían dos caminantes en Emmaús. Estaban entristecidos porque Cristo había muerto. ¿Es correcto, hermano Carlos? Pero dice que en el camino empezaron a hablar de Jesús. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y estaban, ¿y te acuerdas de esto? Y de repente se apareció un forastero. Y ya no eran dos, ahora eran tres. Y no lo reconocieron. El forastero les dijo: ¿por qué estáis tristes? ¿A que no sabes lo que ha pasado? ¿Qué pasó? Y le contaron toda la historia. Y al final este hombre empezó a exhortarles. Hombres de corazón endurecido. ¿Cómo no es posible que hayan visto el cumplimiento de las Escrituras en la vida del hombre del cual están hablando? Y dice que se hizo tarde.
y no quisieron que el forastero se vaya. Lo invitaron a la casa y en eso se dieron cuenta que era Jesús por la manera que partía el pan y que repartía el vino. Pero si ellos no hubieran estado hablando de él, él jamás hubiera aparecido. Amén, hermanos. Entonces, el principio del principio no es el nacimiento. El principio del principio es la concepción. Ahora debemos de tener nuestra matriz fuerte, una mente fuerte. Yo lucho con mis hijos. No quiero que sean débiles. No quiero que se asusten por cualquier cosa. No quiero que tengan miedo. Quiero que sean valientes, decididos. Necesitamos una matriz fuerte para que cuando caiga la siguiente palabra se abrace de la palabra, proteja la palabra, para que soporte cualquier viento, cualquier movimiento y no le pase como a Jorge Escavarrosi, aborto tras aborto tras aborto. No es fácil vivir como yo viví. Mucho tormento, no me amas, no me quieres, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Si yo te amo, no falto a los cultos, mira lo que hago, pero siempre perdí el bebé. Hasta que un día él hizo el milagro. Cuando nace un niño es motivo de gozo y de felicidad. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén, hermanos. Y esa es la meta. Hay muchas damas que dicen: mi meta es ser mamá. Mi meta es ser papá. No es esa sola nuestra meta. Hay muchos hombres que traen hijos al mundo, hay mujeres que traen hijos al mundo y no acompañan el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Son padres ausentes. Usted puede proveerle para todas las necesidades. Usted puede colocarlo en los mejores institutos. Usted puede comprarle las mejores ropas, pero al mismo tiempo ser un padre ausente. No debemos de ser padres ausentes, debemos de ser padres presentes en cada etapa de la vida de nuestros hijos. Amén, hermanos. Ahora sí voy a leer porque ya estoy cerrando, no quisiera decirlo todo. Mensaje a Eloí, predicado el 5 de enero, hermano Vieveras, usted es del 15, ¿no? Del año 57. Dice así, noten, entonces este niño, tan pronto como él nacía, se lo daba a un tutor. Muchos de ustedes conocen la carta a los Gálatas con respecto a un tutor o un maestro. Y este maestro criaba a ese niño trayéndole noticias a su padre todo el tiempo de cómo iba progresando el niño. Él educaba al niño. Él lo criaba y él siempre le informaba al padre acerca del niño. El padre venía de vez en cuando y subía al niño a la rodilla y lo besaba. Pero él era un hombre ocupado y no tenía tiempo para educar a su propio hijo. Él tenía un tutor especial, seleccionado, el mejor que él pudiera encontrar para criar a ese niño por cuanto era su hijo. Esa es la cultura oriental. Pero en el día cuando nacía un hijo en el hogar, entonces él era un hijo, porque había nacido. ¿Cuándo somos hijos? Cuando nacemos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos son hijos? La mayoría levanta la mano. Pero yo sé que hay muchos que no han nacido de nuevo, pero potencialmente son hijos. Potencialmente somos perfectos. Potencialmente estamos en el rapto. Pero para ser hijos hay que nacer.
Amén, hermanos. Ahora, muchos de los pentecostales y los bautistas y presbiterianos o nazarenos lo toman como si fuera suficiente, que allí concluye todo, pero está mal de acuerdo a la palabra de Dios. Los pentecostales, los bautistas, los nazarenos, los presbiterianos pensaban que el nuevo nacimiento concluía todo, pero es antiescritural y se convirtió para ellos en un problema. Ahora, cuando nacía este hijo, se le daba un tutor. Pablo habla de ello en Gálatas, y además de cómo un tutor era un criador o un maestro que debía enseñar al hijo. Y el padre, siendo que era su hijo, conseguía al mejor tutor, al mejor maestro que podía encontrar, un hombre que pudiera criar a su hijo, no de acuerdo a palabras no claras. Prometía la ética de la enseñanza, pero para que fuera un hijo obediente, alguien en que el padre pudiera depositar su confianza. Por eso es que leí el diccionario, donde dice que en griego adopción significa la colocación de un hijo. Amén, hermanos. Otra referencia más. Dice así: ahora, en el tiempo bíblico, esa era la manera que fue también. Un hombre poseía una gran porción de tierra, y en esta tierra él tenía muchos siervos contratados, y ellos estaban dispersados, y ellos eran. Entonces, cuando este hombre, siendo un negociante, manejando su granja o su lugar, su capital, su negocio, cuando nacía un niño, ese niño era su hijo por nacimiento, pero ese hijo todavía no era heredero de todo hasta que tuviera edad y el padre probara su carácter. Yo debo de ser sincero. Creo firmemente que debemos enseñarles a nuestros hijos estos principios y valores. Usted puede tener 10 hijos, amar a los 10 hijos, pero no confiar en los 10 hijos. ¿Es correcto eso? Usted puede, la mamá y el papá nunca dejan de amar, pero confiar, darle una potestad, entregarle una herencia. Entonces en la antigüedad se probaba el carácter del hijo. Amén, hermanos. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando este bebé varón nacía, el padre contrataba a un tutor o maestro, un instructor. Y para conseguir este instructor, tutor, muchos de ustedes conocen las cartas del apóstol Pablo escribiendo como para nosotros. Está buscando a este tutor. El padre buscaba el mejor hombre que pudiera encontrar para el trabajo, porque estaba ciertamente interesado en su hijo. Y cualquier padre es de esa manera. Ese es un verdadero padre. Ese es el amor de un padre para su hijo. Y este padre iba y buscaba el mejor tutor que pudiera instruir a su hijo y que criara a su hijo, educara a su hijo y enseñara a su hijo a seguir las pisadas de su padre. Y este tutor traía reportes a su padre de cómo el hijo estaba progresando. Todos sabemos que el tutor es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. El tutor es el agente de Dios. Pero voy a simplificar un poco. ¿Quién soy yo para mis hijos? ¿Quién es mi esposa para mis hijos? ¿Acaso no somos tutores? ¿Acaso no somos criadores? Amén, amén, hermano. Amén. Eso es lo que soy para mis hijos. Pero hermanos Cabarrós, si usted está diciendo que el Espíritu Santo es el tutor, sí, el profeta dice el Espíritu Santo es el tutor, el agente de Dios. Pero el Espíritu Santo y el hombre son socios. ¿Quién va a supervisar el crecimiento de mis hijos? ¿Acaso no es mi esposa?
¿Acaso no me va a llenar de reportes de cómo se están portando mis hijos? ¿Acaso no me debe decir Bernabé hizo esto, Belén hizo esto y Jorge hizo esto? ¿Qué está haciendo? Reportarme para tener un cuadro completo de lo que está sucediendo en la casa. Entonces el tutor era un fiel confidente del padre, le contaba todo. Entonces el padre tenía una imagen clara de qué hijo estaba formando. Amén, hermanos. Sí. Dice, Dios nunca le ha pedido al hombre que haga algo que no haría él mismo. Qué tremendo es Dios. Amén, hermanos. Dios nunca le ha pedido al hombre que haga algo que él no haría él mismo. Y en el Antiguo Testamento hallamos que tenían una manera de, cuando nacía un hijo en la familia, él en verdad era heredero en cuanto nacía así. Mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del siervo. Pero primeramente, él tenía que ser puesto a prueba, o criado, o estar bajo un tutor. Gálatas 4. Pablo nos habla al respecto. Y era él, igualito que el diccionario habla el profeta, el posicionamiento del hijo. Y lo encontramos en Efesios 1:5, en donde nosotros fuimos predestinados para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Dios en su previo conocimiento predestinó a sus hijos por adopción en Jesucristo o por Jesucristo. Yo sencillamente amo el Antiguo Testamento porque nos da una sombra del Nuevo y todo junto encaja perfectamente para formar este gran cuadro. Amén, hermanos. El último extracto. Son similares, pero dice la Biblia, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, cuando nacía un hijo en la familia, él ciertamente era un heredero, tan pronto como nacía, pero él no tenía nada de la herencia hasta que era probado. Y luego este padre salía y buscaba alrededor y traía al mejor criador o maestro que podía encontrar para su hijo. Ahora, él no tomaba cualquier clase de maestro. Debía ser absolutamente un buen maestro, porque él amaba a su hijo y él quería que su hijo tuviera la mejor educación que podía recibir. Él quería que su hijo creciera con la mayor de las influencias de justicia que se podía dar, porque él mismo era un hombre justo y quería que su hijo fuera criado de la misma forma. ¿Qué es un pastor? ¿Acaso no es un tutor? ¿Acaso no es un maestro? ¿Acaso no es un curador? ¿Acaso el pastor no conoce a las ovejas? ¿Ustedes creen que no les conozco? Le dije a un hermano, no traten de quedar bien conmigo, traten de quedar bien con Dios. No traten de buscar mi apoyo o mi sombra, busquen la sombra y el apoyo de Jesucristo. Porque yo, disculpen, les puedo tapar algo, pero Dios no se los tapará jamás. Dice, obedeced a vuestros pastores en todas las cosas, porque ellos darán cuenta por sus almas. O sea que ser un pastor no es solo pararse detrás de un púlpito. Ese es el 10% del trabajo. Es un acompañamiento espiritual. Es un acompañar en su crecimiento, en sus momentos dulces, en sus momentos agrios. Es llorar con ellos, es reír con ellos, es desfallecer cuando desfallecen. Pero yo me he preguntado, ¿cuál será la respuesta que le voy a dar a Dios cuando me pida el reporte final? Porque se nos va a pedir un reporte. ¿Amén o no amén? Amén. El esposo debe de pedir a la esposa cuentas por sus hijos.
Yo recuerdo a mi padre. Llegaba a la casa y la primera cosa que le preguntaba era cómo me comporté. ¿Es correcto, hermana? Y la voz de mi padre era voz de trueno. Yo no tenía el valor para mirarle a los ojos. Hasta el día de hoy, en mis propios sueños, yo lo reverencio. No le tengo miedo, reverencia. ¿Cómo se portó Kenyu? ¿Cómo se portó Sonia? Y cuando mi madre le decía cómo me porté, me levantaba en el aire de las mechas. Agarraba la matamosca y en la pantorrilla. Muchos de los fundamentos sobre los que yo me sostengo, los aprendí viviendo 14 años con mi padre. Le doy gracias por la manera que fue. Era el padre que yo necesitaba para adquirir la estructura que Dios quería darme. Pero mi madre le daba los reportes y a veces por compasión le mentía. Pero no se debe de mentir. Yo no podría mentirle jamás al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Hace algunos años, estando en Arequipa, el año 2005, encontré un mensaje donde el profeta dice: cuando usted quiera recibir el Espíritu Santo, dice, llame a su pastor y él le enseñará cómo se recibe. Dice la Biblia: pides y no recibes porque pides mal. Amén, hermanos. Pónganse de pie. El error de nuestros hermanos pentecostales, nazarenos, presbiterianos, bautistas fue pensar que el nacer era el fin de todo. Y se olvidaron que sí, cuando un niño nace, se termina un proceso, pero se empieza otro proceso más largo. Y este es el crecimiento y desarrollo de un niño. Y al ser un niño nacido en la familia, eso lo hace heredero de todo. Pero no puede disfrutar de la herencia sin que primero él haya sido probado y posicionado como un hijo. El primer hijo que Dios adoptó en nuestros tiempos fue nuestro amado hermano William Marion Branham. El 28 de febrero él fue levantado por esa nube misteriosa y dice que la voz dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia de vivir. ¿Cómo Dios va a llegar a vivir en nosotros si somos niños fluctuantes, niños irresponsables, niños que no queremos crecer, que no amamos la corrección, que no amamos la instrucción y que rechazamos la sujeción? Hay una diferencia entre un buen hijo y un mal hijo. El buen hijo acepta la corrección. Yo a quien amo, reprendo y castigo, dice la Biblia. Amén o no amén. Un verdadero hijo no rechaza la instrucción. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Un buen hijo no rechaza la sujeción. Sujetaos los unos a los otros. Padre Celestial, te doy muchas gracias por haberme ayudado en el intento de poner una plataforma. Señor, sería mucha vanidad decir que en 3 servicios podremos hablar acerca de esta doctrina de la adopción. Pero no, Padre, se necesita casi toda una vida. Pero debemos de empezar. Podemos, Señor, hacer llorar a la gente con un sermón evangelístico, y eso es bueno. Pero estoy interesado, Señor, en que cada hijo tuyo encuentre su posición en la palabra. Permite, Señor, que mis hermanas
mis hermanos, mi esposa, mis hijos, nuestros hijos encuentren su posición en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y yo te lo pido. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dulce comunión la que gozo da en los brazos de mi Salvador. Oh, gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mi tierno amor. De mi Salvador, allí quiero ir con él morar, siendo que todo es su tierno amor, libre, salvo del pecado. En los brazos de mi Salvador. Amén. Hermano, buenas noches. Si podemos inclinar nuestros rostros y cerrar nuestras vistas, vamos a orar por las necesidades y por las ofrendas. Somos enseñados que si alguien tiene una necesidad, puede levantar sus manos en señal de reverencia. Señor, te agradecemos por todo lo que usted hace en nuestras vidas, Señor. Por esa razón, Padre, te pedimos por favor, Señor, escucha la petición de cada uno de mis hermanos, la petición de todos, de los niños, de los jóvenes, de los mayores. Padre, queremos seguir adelante, Señor. Ayúdanos, por favor. Tenga misericordia de nosotros. Bendice también las ofrendas que cada uno de mis hermanos va a dar
Señor, al que tiene un trabajo, siga usted apoyándolo, Señor. Y al que no, por favor, Padre, ayúdalo a conseguir uno. Te lo pedimos con mucho amor y mucho respeto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares. Su espíritu le da a mi vida la plenitud para triunfar. Y solo sé que es verdad. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Jesucristo es real, real en mí. Él me ha salvado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque yo siento en mi ser. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé que es verdad. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Jesucristo es real, real en mí. Él me ha salvado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Una vez más, Jesucristo es real, real en mí. Él me ha salvado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Jesucristo es real porque lo siento en mi ser. Amén. Vengan a cenar. Creo que en esta noche hemos venido a cenar, hermanos. Ya la mesa lista está. Después de ahí nos va a estar pasando nuestro hermano que nos va a despedir. Ya la mesa lista está, todos los santos comerán. Cristo invita a que se venga a cenar. Del maná les saciará y de bienes hartará. Oh, qué alegre y dulce con Jesús estar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, venga a cenar. Sus discípulos allá fueron a desembarcar cuando el maestro convidóle a cenar. Del fogón Jesús sacó pan y peces y alito, como nadie sus deseos él lo llenó. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. El cordero ha de llevar su esposa en boda ya.
a su lado en el cielo a morar. Qué glorioso ha de ser, santos miles juntos ver, con Jesús irán por siempre a gozar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo al agua transformar. Dice a los vientos, vengan a cenar. Dice Cristo a cenar. En la mesa pueden siempre festejar. El que hartó la multitud pudo el agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Debemos estar contentos que estamos en la casa de Jesucristo. Contentos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y Dios no salva a alguien para perderlo. No hay manera que nos perdamos si estamos en las manos de Jesucristo. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos amados, vamos a despedirnos de este lugar, pero no de su presencia. Hoy en la mañana publiqué un pequeño audio en el grupo La Sangre de Cristo y otros muchos más, donde me ofrezco para orar por cualquier necesidad que ustedes tengan a la hora que tengan. Es ahora mi satisfacción doblar mis rodillas y orar. Hoy he orado por mucha gente de diversos países. He leído atentamente sus peticiones, he orado, he grabado audios y estoy experimentando una grande satisfacción. Amén, hermanos, dice Laila, orad los unos por los otros. Y yo oro por ustedes, ustedes oren por mí y estamos conectados a través de esa cadena poderosa de la oración. La oración nos acerca a Dios. Amén, hermanos. A través de la oración nos acercamos a Él, hermanos. Nos conectamos con Él. La oración, hermanos, es una puerta para escapar de este mundo perverso. La oración es una válvula de escape. La oración, hermanos, es una aproximación a lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Está agobiado? Escape. Escapen en oración. El hermano Manuel me quiso traer hasta la casa. Le dije, déjame en la municipalidad. Te vas a ir caminando, si es que todo el camino voy a estar orando por la gente. Llamadas telefónicas orando, caminaba y orando, y creo que no hay mayor satisfacción que dar la vida por los demás. Vamos a orar el domingo a las 9 de la mañana. Se van a abrir las puertas de este santuario. Venga, por favor, la escuela dominical va a empezar a las 9:45. Acompáñenos. Vengan temprano. Alisten sus ropas el sábado. Traigan a sus hijos lo más temprano que puedan. Por favor. Así como están, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por este culto maravilloso, por tu divina presencia en medio de nosotros, sin la que este servicio sería un fracaso. Gracias por tu palabra que nos establece y nos coloca. Gracias por las alabanzas que nos ayudan a enamorarte y acercarnos a ti con cántico nuevo. Gracias por todo, Padre, lo que has permitido que se realice en este servicio, por cada hermano, por cada hermana, por cada protagonista, Señor, de este servicio. Señor, al otro lado de la línea hay una audiencia invisible a la cual nos estamos dirigiendo. Te rogamos, Señor, que tú extiendas tu gracia y misericordia para cualquier necesitado, cualquier hijo tuyo, Señor, que esté pasando un momento difícil,
un momento de crisis, un momento de agobio, deseo que sepan, Señor, que tú eres un Padre bueno, un Dios que está dispuesto a contestar nuestras peticiones, un Dios que está dispuesto a darnos nuevas oportunidades, un Dios que sabe perdonar, cuando perdona olvida. Ayuda, Señor, si alguien necesita de ti, te rogamos que tú seas su respuesta ahora. Permítenos salir de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos a nuestros hogares y háblanos como hablabas con los caminantes de Emaús. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.